Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo van? Todo bien. Bueno, sí, nosotros el teórico ya lo terminamos, así que, no sé, pondremos a hacer parciales. ¿Qué nos queda? La semana que viene, 1, 2, nos quedan 3 semanas. Igual, bien intensas. Bueno, vayan revisando un poco cómo van con el obligatorio, ¿no? Ustedes entregan el 30, ¿no? ¿Puede ser? Sí, es el 30. O sea que tenemos un poquito más de una semana. Sí. 11 días. 12. Tienen que ya tener bien definida la estructura de datos y bueno, está que lo que le debe quedar es por lo menos hechos borradores de las restricciones, ¿no? Ya nomás hacer que funcione les va a costar un poco. Realmente siempre cuesta un poco. Y algún procedimiento que tiene, ¿no? También. Bueno. Eso, las consultas que tengan principalmente con el profesor de práctico. Bien. Bueno, entonces vamos a empezar con algo. Y acá que tenemos este ejercicio, ¿no? Teníamos esto. Pero este de cuándo es, este de octubre. Tenemos que buscar un parcial final. Así, no, esto es de diciembre. Vamos a armarle un lugar. Buenas. ¿Qué tal? Bueno, y entonces este es de diciembre, ¿tá? Y entonces acá tenemos sí, más o menos cosas más parecidas a lo que va a ir. No van a ir ejercicios de estos de tipo seguridad, porque este tema lo pusimos antes, ¿tá? O sea, este tipo de preguntas no van a ir porque estas preguntas se pasaron al principio del semestre, para un poco con la idea que las pudieran incorporar al obligatorio, ¿no? Que luego no sé si la letra realmente dio para tanto. Entonces este ejercicio hasta acá, hasta este punto no va. Así que lo que podemos hacer es lo que va del tercero, del ejercicio 3 en adelante, ¿no?
Y tenemos... A ver si podemos ir hasta acá. Tenemos estas transacciones y estas preguntas. Ahí vamos a copiar algunas más. Vamos a ver. Entonces, dadas las siguientes transacciones, y tenemos estas lecturas y estas escrituras de estas transacciones, ¿no? Obtener un plan P1 concurrente entrelazado de T1 y T2 que no evite abortos en cascada, pero que sea recuperable. ¿No? Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Más una fila, lo que podemos hacer es ponerlo en una tabla. Entonces tendríamos la transacción 1 y la transacción 2. Vamos a ponerlo todo del medio. Y acá voy a poner primero las operaciones. Read Z, después Y, después read X y después write Z, ¿no? Y después viene el commit y después los acomodamos, ¿no? Y acá también tenemos read Z, read Y, read X y X, ¿no? Y un commit, ¿no? Entonces, ¿qué precisa para que sea recuperable pero no evite abortos en cascada? La pregunta. Así, pregunta para la defensa esas. Había que marcar las dependencias, ¿no? Entre las escrituras y las lecturas. Y tenían que ir todos en un sentido, ¿no? Eso es para que sea equivalente a serial. Acá son dos problemas. Uno es que el plan sea recuperable, ¿no? Y otro, que el recuperable tiene que ver con que... Sí, pero si una ley de la otra y la otra ley de la anterior, igualmente es recuperable. ¿no? Vamos a ver las definiciones. Eso tienen que estudiar, ¿eh? Miren que vamos a tener que estudiar. Sí, me tengo que estudiar. No voy a siquiera mentir. Entonces, eso donde está en la parte de transacciones, ¿no? En la parte de transacciones y nos dice que algo es recuperable. En sí, algo es recuperable, pero no evita abortos en cascadas. Eso quiere decir que yo estoy leyendo de una transacción que no hizo el commit todavía, ¿no? Ese es mi problema. O sea, yo estoy leyendo de una transacción que no hizo el commit. ¿Dónde carajo está?
recuperación, plan recuperable, acá. Entonces, este es un plan que evita abortos en cascada. Un plan es recuperable si una transacción aborta y ninguna otra transacción haga ninguna otra transacción que haga un commit se ve afectada, ¿no? Pero necesitamos otra definición que andaba por ahí. Un plan es recuperable si ninguna transacción T1 confirma hasta que confirmaron todas las transacciones de las cuales T1 leyó, ¿no? Esto quiere decir que una transacción está leyendo los datos de otra transacción que no confirmó, ¿no? Lo único es que la que leyó tiene que esperar a que la que confirme primero, a la que desde la que leyó confirme primero, ¿no? Ese es el plan. Entonces, acá yo tendría que ver quién escribe primero y quién lee, ¿no? O sea, yo podría decir, bueno, a ver, las escrituras que yo tengo son esta y esta y esta, ¿no? Y acá puedo hacer tanto una opción en la cual la transacción 1 lee de la transacción 2, o puedo hacer otra en que la transacción 2 lee de la transacción 1, ¿no? A ver si no tengo algún otro problema, ¿no? Justo en esta parte no me es fácil hacer poner las flechas, ¿no? No me permite en el editor poner flechas acá arriba. Entonces, por ejemplo, conflictos que yo tengo es de este con los Y, con la lectura y la escritura de Y, este con la escritura de X acá, y este Z con la escritura de Z. O sea, que tengo unos cuantos problemas de serializabilidad, pero no me está pidiendo problemas de serializabilidad, solamente me está pidiendo temas de recuperable, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es, a ver, este escribe Z, lo que podemos hacer es que este lea de Z, por ejemplo, este Z lea antes que haga el commit, por ejemplo, ¿no? O sea, una opción, vamos a hacer ahí varias opciones, a ver cómo nos queda, ¿no? Por ejemplo, una opción sería hacer algo así. Yo saco esto de acá, saco de acá, lo pongo acá, ¿no? Y este commit lo pongo acá, y este otro commit lo pongo acá, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Este escribe a Z, ¿no? Y este lee Z. Y además este escribe a Y y este lee Y. O sea, la transacción 2 lee de escrituras de T1 no confirmadas, ¿no? Y la confirmación se hace después. Este plan es recuperable, pero no evita abortos en cascada. O sea, si la transacción 1 abortara, ¿no? La transacción 2 también tendría que abortar, ¿no? Si tuviera un aborto antes del commit, acá alguna cosa mágica que pase por aquí, entonces la transacción 2 debería abortar también, ¿no? Otra cosa que podríamos hacer es decir, bueno, no, en este caso la transacción 1 lee de la transacción 2. La transacción 1 solamente puede leer X, ¿no? En este caso podríamos hacer algo de este estilo. Bueno, lo pongo acá por ahora, pero después lo acomodo. Entonces, hacemos esto. En este caso, la transacción 1 está leyendo de la transacción 2, ¿no? Vamos a hacer un poquito más. Ponemos esto acá. Esto lo ponemos por acá, ¿no? Pero en estos casos
precisamos que esta confirme al final y esta confirme antes. ¿Tá? O sea, aquí la transacción 1 está leyendo el X que grabó la transacción 2. ¿Tá? Con las otras variables no tenemos ningún otro problema. ¿Y las dos escrituras no tienen conflicto o es solo para hacerlo serializable? Acá no estamos hablando ni de los conflictos ni de serializable. Es otro problema ese. Acá lo que te están pidiendo es que hagas un plan concurrente entrelazado que no evite abortos en cascada, pero que sea recuperable. Okay. Esa No, es para una saber cosa. si el que sea recuperable solo importa la lectura, no importa la escritura. O sea, dos escrituras no. Acá vos lo que te importa, de vuelta, vamos acá. Un plan es recuperable, que no evita abortos en cascada, si ninguna transacción T1 confirma hasta que confirmaron todas las otras transacciones desde las cuales T1 leyó elementos. ¿Tá? O sea, T1 solo puede confirmar después que hayan confirmado todas las transacciones, en este caso una sola, desde las cuales T1 leyó. En nuestro caso, en este caso, la transacción T1 lee la escritura de T2. ¿Tá? Lo pongo ahí pegadito simplemente para que se vea. Y acá también. ¿Tá? Acá la transacción T2 leyó Z y leyó Y de esta escritura y de esta escritura. ¿Tá? T2 lee de T1. Y en este caso, T1 lee de T2. Son dos planes con las mismas transacciones, solo que uno lee de uno y el otro lee la otra del otro. ¿Tá? Después no hay ninguna otra variable que afecte, porque esta escritura, bueno, no, acá tenemos el problema de que la transacción T2, no es recuperable, no, porque al escribir T1 acá, esto lo tendría que hacer entonces de esta forma, porque al escribir Y acá, está leyendo de Y, y si T2 leyó de T1 y T1 leyó de T2, entonces ese plan no es recuperable, absolutamente. Si las dos transacciones leen entre sí, no, simplemente es un plan que no es recuperable y que eso te genera que no sea equivalente a serial. ¿Tá? Entonces, en este caso, para que no haya lectura de T2 en T1, tenemos que sacarlo de acá, ponerlo acá y este otro llevarlo para acá. Acá. De esta forma, lo único que hay es ¿no? Vamos a ponerlo de otro color. Lee de ¿sí? Y eliminamos la otra lectura del Y. Acá lee antes de que escriba, por lo tanto, la transacción 2 no está leyendo de T1. ¿Tá? Entonces, lo que sí T1 está leyendo el valor X que escribió T2. ¿Sí? ¿Ah? Entonces, T1 lee el valor X que leyó T2. Por lo tanto, T2 tiene que confirmar primero para que sea recuperable. ¿Sí? Y T1 tiene que confirmar después. ¿Sí? ¿Me siguen? En función de esta definición. ¿Ah? Entonces, acá lo que estamos haciendo es solamente lo que nos pide. No hay que inventar nada. O sea, si en un ejercicio te piden un plan entrelazado, con el mayor entrelazado que puedas hacer, ¿no? Podríamos hacer un poco más. De repente lo puedo correr para... lo puedo poner acá. Y saco de acá. Control X y lo pongo acá. Mientras no me cambie nada, ¿no? Mientras no me quede alguna otra cosa leyendo y eso, ¿no? Entonces, hice un plan entrelazado en el cual
la transacción 1 lee de la transacción 2 y lo que hacemos es que la transacción 2 confirme antes que la transacción 1, ¿no? La transacción 1 está leyendo de una transacción no confirmada, ¿no? Estos son los criterios para tener un plan equivalente, perdón, recuperable, pero que no evita abortos en cascada, ¿no? O sea, una transacción tiene que leer de otra no confirmada y la transacción de la que lee tiene que hacer el commit antes que la transacción que leyó, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos que acá la transacción 1 leemos de ese valor, ¿no? Y este otro escribe un valor y acá este otro lo lee, ¿no? Entonces, la transacción 2 está leyendo dos valores que leyó la transacción 1, que aún no confirmó, ¿sí? Entonces, este plan también es, no evita abortos en cascadas, ¿no? Este no lo podemos modificar mucho más porque si corriéramos el WZ, bueno, igual nos queda el RI, ¿no? O sea, por ejemplo, si nosotros sacáramos este y lo pusiéramos por acá, para mejorar el entrelazado, ¿no? En este caso ya estas operaciones ya no es cierto que la transacción 2 lee Z de la transacción 1, porque en realidad la transacción 1 escribió después de la lectura de Z, ¿no? Por lo tanto, ahora ya no tenemos la lectura. Pero sí nos queda la lectura de el Y, que la transacción 1 escribió, ¿no? O sea, por decir, digamos, tenemos varias alternativas para hacer estas cosas, ¿no? Podemos ponerlo acá, otro acá, ¿no? Y este, vamos acá. Y hacemos un entrelazado más lindo ahí. Y siempre es importante que hagan un entrelazado interesante, si es posible, ¿no? Que no quede muy serial, ¿no? Traten de hacer algún entrelazado interesante si es posible. En especial si les dice un plan P1 concurrente entrelazado, ¿no? Y traten de que no sea muy trivial, que muestren que ustedes entienden cómo funciona esto y qué restricciones hay, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende? Cualquiera de las dos podría ser una respuesta. No tienen que hacer dos. Hagan uno lindo, ¿no? Si quieren pueden poner, yo qué sé. ¿No? Un versito así, 2 renglones, no les va a dar artrosis por eso, pero muestra que ustedes entienden cuáles son las razones por las cuales ese plan cumple con lo que se pide, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Para el otro pueden hacer algo parecido también. O sea, en realidad tienen que hacer uno, no tienen por qué hacer dos. Yo hice dos porque ya que estábamos. Bueno, entonces agarra y me dice, ¿el plan P1 es serializable por conflictos? ¿Es serializable por vistas? Y bueno, ya eso ya está más complicado, ¿no?
si fuéramos a ver, por conflicto lo que tenemos que hacer, supongamos este plan, ¿no? A ver si lo ponemos acá. Vamos a ver si... Esto, el nombre de este dibujito es este. ¿Qué ejercicio era? Era el ejercicio 4. Ejercicio 4. ¿Está? Este no. Vamos a poner acá. Es el ejercicio 4. ¿No? Y entonces queremos ver si es serializable por conflictos, ¿tá? Así como está. Entonces lo que precisaríamos es poner las flechitas. Vemos que este tiene conflicto con este tiene conflicto con este tiene conflicto con este. Ya con eso ya vemos que no es equivalente a serial. Pero conviene que veamos a ver si hay alguna otra operación. No. Este read X con read Z y este read Y con este. Y ya está, ¿no? Creo que ya está, los conflictos. Pero está, vean que tenemos conflictos de T2 a T1 y de T1 a T2, entonces no es equivalente a serial por conflictos, ¿no? Si quieren ponerlo bonito, ponen un diagrama T1, ¿no? Y T2 y ponemos una flechita que dice de acá para acá, que tenga flechita, y otro de acá para acá, que tenga flechita también. Entonces, vemos que no es equivalente a serial por conflictos. Para analizar si es equivalente a serial por vistas, tendríamos que hacer un poco las transformaciones que habíamos visto, ¿no? Asegurarnos de que una transacción hizo, por ejemplo, la primera lectura de cierta variable y bueno, y eso lo mantiene en este caso, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver, si fuera así, este lee el primer valor. Acá no puede ser equivalente a serial por conflictos por esto. Acá tenemos un caso, que es la lectura de Z con la escritura de Z acá. Este conflicto acá no puede ocurrir, porque si esta transacción, si fuera serial, ¿no? Por ejemplo, que la transacción 1 se ejecuta primero y la transacción 2 se ejecuta después, lo que ocurriría es que la transacción 2 lee de la transacción 1 de la escritura de Z. Y como vimos en las reglas de equivalente a serial por vistas, eso está por acá en la parte de concurrencia. Pueden leer el libro también.
Lo que dice es, bueno, dos planes P1, P y P' son equivalentes. Supongamos que uno de los dos es serial, ¿no? Y el otro es el que estamos viendo, a ver si es equivalente a serial por vistas. Dice que si T sub I lee un elemento escrito por TJ, debe ocurrir lo mismo en P'. ¿Ah? Entonces, en nuestro P', acá, T2 no está leyendo de T1, ¿sí? Entonces eso hace que el plan equivalente a serial no puede ser T1 primero y después T2 después. Vamos a ver si pudiera ser T2 primero y T1 después. Pero no, tampoco puede ser, porque si T2 se ejecuta primero, si T2 se ejecuta primero, RY debería leer el primer valor, ¿no? El valor original de un elemento. Y debe ocurrir lo mismo en el otro plan. Y en este caso no sucede, ¿no? O sea, lo que nosotros tenemos que ver es si hay alguna de estas reglas que no se cumpla, ¿no? Que no sea consistente con un plan serial, ¿no? Para dos transacciones simplemente pensamos, bueno, ¿cuáles son de estas condiciones que se cumplirían en el plan serial y a ver si se cumplen acá, ¿no? Entonces, esta lectura con esta escritura, el plan serial T1 primero y T2 después no la cumple. Tenemos que probar al revés, T2 primero y T1. Y en ese caso, esta escritura con R y Z, la lectura de Y, esta lectura debería ser esta regla, ¿no? Si la transacción 1 lee el valor original de un elemento, debe ocurrir lo mismo en P. Esto quiere decir que en el otro programa no debería ocurrir que la transacción B lee, en ese caso, una operación grabada por otra transacción, ¿no? ¿Me siguen el razonamiento? Sí. ¿Tá? Entonces, este plan no es equivalente a serial por vistas tampoco. Vamos a... ¿Tá? Este plan no es equivalente a serial por conflictos. ¿Qué es lo que sucede? Si el plan es equivalente a serial por conflictos, si fuera equivalente a serial por conflictos, también es equivalente a serial por vistas. ¿Tá? Pero si no es equivalente a serial por conflictos, tenemos que probar a ver si es equivalente a serial por vistas. ¿Tá? Entonces, para probar si es equivalente a serial por vista, probamos T1 primero y T2 después, ¿no? Y bueno, y luego T2 primero. ¿Sí?
T1, T2, ¿qué nos dice? Si ocurriera eso, ¿no? O sea, si ocurriera eso, no puede ser que R2 de Z, ¿no? De la transacción 2, lee el valor original de Z, ¿tá? O sea, ahí la transacción 2 está leyendo el valor original de Z, sino que debería haber escrito, leer lo escrito por el write 1 Z, ¿no? El 1 es de la transacción 1. ¿Tá? Entonces no es equivalente a T1, T2. ¿Tá? Y tenemos que probar el otro caso. ¿Tá? Si ocurriera eso, lo que sucede es R2DI write 1DI, ¿no? ¿No? O sea, eso no podría ocurrir en el plan serial, ¿no? Y por lo tanto, tampoco tiene que ocurrir en el plan que es equivalente al serial, ¿no? Así que este plan tampoco es equivalente entre sí. Entonces, ¿tá? ¿Sí? ¿El razonamiento se entendió? ¿Cómo lo hicimos? Solo buscamos una cosa, alguna condición entre todas las que hay, que no pueda ser cierta sobre la base de estos supuestos, ¿no? Que se tienen que cumplir estas tres cosas. ¿Tá? Si alguna de estas que se cumple en el plan serial no se cumple en el entrelazado que tenemos, entonces es porque no es equivalente a serial, al menos de este orden que estamos considerando, T1, T2. Después tenemos que probar T2 con T1. ¿Tá? Y si encontramos una sola cosa que ya no cumpla, entonces, en los dos casos, entonces no es equivalente a serial por vistas. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. ¿Sí? ¿Todo claro? Bueno, entonces está. Entonces la letra me decía, P1, ¿es serializable por conflictos? ¿Es serializable por vistas? ¿Ah? Pero está justificado antes, ¿no? La siguiente pregunta. Esta era la 4, ¿no? No me falta ninguna pregunta. Sí, 4. Pregunta número 5. ¿Puede el plan P1 ser planificado por un 2PL básico? ¿No? Agregar a P1 los candados de modo múltiple apropiados o en caso contrario presentar una planificación P5 entrelazada
para T1 y T2 que respete 2PL básico. 2PL básico es que es 2PL y no nos preocupa mucho si es... ¿dónde está el punto donde se pasa desde la contracción a la expansión, ¿no? Ese punto puede ser en cualquier lado, ¿no? Mientras que lo que no es 2PL básico es o apropiativo, ¿no? Que es, ¿cómo es? Conservador, que es el que hace todos los lock al principio, o alguno de los que termina las escrituras al final, ya sea estricto o riguroso, ¿tá? Tenemos conservador, estricto o riguroso, y entre medio tenemos el básico, ¿tá? ¿Se entiende? Sí, no, ni... Esto está en la parte de concurrencia. O sea, nosotros tenemos las estrategias de bloqueo en dos fases, ¿no? Y puede ser el 2PL básico, que define dos zonas consecutivas no solapadas dentro de la transacción, pero puede estar en cualquier momento, que tiene una fase de expansión y una fase de contracción, ¿no? Pero después tenemos la opción de hacerlo conservador. El conservador lo que quiere decir es que toma todos los locks al principio y los va liberando. O sea, tiene una fase de... ¿cómo es? De expansión instantánea al principio. O sea, se piden todos los locks todos juntos, ¿no? Y después tiene una contracción que es todo el transcurso de la transacción. O sea, a medida que ya no precisa más ciertos atributos, los va liberando, ¿no? Ese es el 2PL conservador. Después tenemos el 2PL estricto. Esto es que va tomando todos los locks que precisa, pero los de escritura los mantiene hasta el final. Cualquier cosa que sea de escritura no los libera hasta que se acerca el commit, ¿no? Los de lectura sí los puede liberar en cualquier momento. Y después tenemos el riguroso, que ese, o sea, se van tomando todas las cosas, ¿no? O sea, yo tengo expansión durante toda la transacción y al final libere todo de una sola vez, tanto los de lectura como los de escritura. ¿Sí? ¿Se entiende? Son las distintas estrategias que tienen sus ventajas, sus desventajas. Que algunas las discutimos, otras se ven un poco con los ejercicios y otras están en la bibliografía. ¿Tá? Entonces, lo que nos está pidiendo es 2PL básico. Así que no es ni el riguroso, ni el estricto, ni el conservador. Nos está pidiendo solamente el 2PL básico. ¿No? Ahora, una cosa que sabemos es... el 2PL básico, generan planes equivalentes a serial por conflictos. Si es el lock de tipo modo múltiple, que es lo que se usa, ¿no? Porque, por ejemplo, el lock multivalor, ¿no? Normalmente siempre es o estricto o riguroso, ¿no? Son las dos opciones porque yo tengo que hacer los certify lock al final cuando ya tengo todo liberado, ¿no? Entonces, en general son estas cosas son de modo múltiple.
¿tá? Entonces, los planes 2PL básicos generan planes equivalentes serial por conflicto, en particular si es modo múltiple. ¿Nuestro plan es equivalente a serial? Ese silencio, se fueron, me abandonaron. ¿Repetí? El plan que nosotros estamos considerando, ¿es equivalente a serial? El que nos pide el ejercicio. No. No. Entonces, lo que desde ya podemos decir es, no puede ser generado por un 2PL básico. ¿Sí? Y aquel no es equivalente a serial ni por vistas, ni por conflictos, ni por nada. ¿Sí? Entonces, la pregunta, ¿puede el plan P1 ser planificado por 2PL básico? Acá yo les puse toda esa explicación, pero ustedes podrían haber puesto no, porque el plan no es equivalente a serial, ¿no? Y ya estaba, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Agregar a P1 los candados de modo múltiple apropiados, o en caso contrario, presentar una planificación P5 entrelazada para T1 y T2 que respete el 2PL básico, ¿no? Entonces, y ahí tenemos que hacer un 2PL básico. Eso nos aumenta la cantidad de bloqueos que tenemos, ¿no? Vamos a llevarnos esto. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Caramba. Bueno. Ahí está. Bueno. Entonces, vamos a tratar. Acá lo mejor cuando tenemos que hacer eso es simplemente poner los bloqueos de, por ejemplo, de modo múltiple, ir bloqueando y viendo cómo queda el plan, ¿no? Es una de las formas. O sea, acá podríamos hacer un read lock de Z, ¿no? Y después hacemos un read Z, ¿no? Y la transacción 2 también hace un read lock de Z y hace un read Z, ¿no? En la medida que estén haciendo esto, son compatibles, anda todo bien. Acá este va a tratar de hacer un write lock de Y, ¿no? Y después hace un write Y. ¿Sí?
Vamos a achicar un poquito la letra acá para que nos quepa los textos ahí, nos quede más o menos prolijo. Vamos a ver si... entonces, después de escribir Y, este otro quiere leer readlog Y, ¿no? Y como ese modo múltiple, este queda bloqueado. Tiene que esperar a que se libere el readlog de Y. ¿Ah? Acá el readlog de Y no lo podemos hacer porque en... Vamos a hacer así. Usamos log modo múltiplo, entonces nuestro P5 es este. Cuando tratamos de hacer el readlog, ¿qué pasa? Tenemos un readlog en la misma variable. Por lo tanto, este tiene que quedar bloqueado. ¿Ah? Y entonces este puede continuar. Este va a ser un readlog de X, ¿no? Y hacer el readX. Y puede ser el readlog de Z, readlog de Z. Vean que acá este es nuestro último readlog. Ya no precisamos hacer más readlogs. Por ejemplo, para hacer un 2PL, como ya no preciso ninguna otra variable en la transacción 1, yo podría ir haciendo, antes de escribir, liberando las otras variables. Yo podría hacer un unlock de Z, ¿no? Y hacer un unlock de Y. Porque es 2PL modo básico. O sea que yo, una vez que terminé de hacer los locks, ya puedo empezar a hacer los unlock. Si no voy a precisar ningún lock más, puedo empezar a hacer los unlock. Entonces hago un unlock de Y, hago un unlock de Z, ¿no? Y por lo tanto, acá la transacción 2 se libera y puede hacer el readlog de Z, ¿no? Perdón, de Y. No, pero se puede hacer el unlock de Z ahí inmediatamente de que se hizo el readlog de Z. No, este no. Este no. Sí, este tenés razón. Este no lo puedo hacer. Sí puede hacer el de Y. Sí, no, este no lo puedo hacer porque hasta que no escriba la variable. Tenés razón. Se me lo comí. Este no podía ser. Ahora sí. Hay otra variable que pueda... podía ser el unlock de X. Ese sí. Este sí lo podía hacer. No, pero lo puedo poner acá. Y así queda. Entonces, este hace el readlog de Y, ¿no? Y puede leer Y. Y este otro puede hacer el write Z. ¿Sí? Y después este hace el readlog de X. Y hace el write X. Y este ya puede hacer el commit acá, ¿no? Porque ya hace el unlock de Z y puede hacer el commit. Y bueno, y este otro sí después continúa acá. Y hace todo lo que tiene que hacer y termina. ¿No? Si
si analizamos esto, por ejemplo, lo podemos llevar... vamos a ponerle... Este ejercicio era el 5, ¿no? Entonces... Entonces, si le vamos a analizar los conflictos, vemos que el write i tiene conflicto con el read i, el read x tiene conflicto con el write x, el no podíamos hacer el write lock de z acá, porque teníamos el read lock de z acá. Natural, yo no, entonces quedaba en deadlock. Ahí eso me lo comí. O sea, no podíamos hacerlo así, porque este hubiera quedado bloqueado acá, porque tiene un read lock de z. ¿Sí? Al tener el read lock no podíamos hacer el write lock de z acá. Porque hubiéramos tenido un deadlock. ¿Y si el read lock se hiciera luego? O sea, en lugar de que el read z se hiciera ahí, se hiciera luego de ese write lock de z. Pero en ese caso lo que pasa es que nos queda con el unlock de z. Que eso también Queda serial. Natural, entonces nos queda serial. Que eso se ve acá. ¿Qué es lo que pasa? Vos tenés estos dos cruzados. Entonces, lo que quiere decir es que este bloque que vos tenés acá, todo este bloque que está acá, o se hace antes de este bloque o después. Entonces no podés tener mucho entrelazado. Eso quiere decir, o todo esto lo haces antes de este write i o después. Si lo haces después te queda serial. Si lo haces antes podés hacer un read z y no mucho más que eso entrelazado. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Pero se podría. O sea que... Por más de hacerlo con un read z. Pero entonces el problema es que eso, aparte, mira, no lo hice yo. Yo siempre le digo que lo primero que tienen que hacer es poner bien claros los conflictos que tienen entre las dos transacciones. ¿Ah? Y después con eso hacen el plan que tengan que hacer, ¿no? Pero lo primero que tienen que hacer es los conflictos para ver qué cosas no van a salir. Entonces, todo esto lo tenemos que hacer acá. ¿Ah? Y todo esto otro tiene que ir para aquel lado. Y se tiene que hacer también el write lock de i en la otra. Sí. Entonces yo puedo hacer esto, un read lock de z, un write lock de x, y no, tengo que hacer todo, tengo que terminar la transacción esta. Hasta el commit. Acá, incluyendo el commit. Porque yo tengo que liberar el x, si no, el read lock de x no va a poder andar.
tengo que liberar el X para que no se bloquee acá. Entonces, necesariamente tengo que hacerlo todo acá. O sea, puedo hacer la lectura de Z en T1 y después los otros dos, como tengo los conflictos estos, ¿no? Los tengo que hacer o uno antes o otro después, ¿no? Todas las operaciones. Porque lo único que me queda afuera son, no sé, dos cosas. ¿Sí? ¿Se entiende? Ujú. Entonces no tengo más remedio que hacerlo así casi serial, donde hay solo una operación que puedo hacer entrelazada, que es el read Z este. ¿No? Acá vean que también tengo el write log de Y, que se tiene que hacer acá, ¿no? Que va, entonces tampoco lo puedo hacer, lo tengo que hacer todo antes que esto, porque si no se va a bloquear. Pero está, acá obtuvimos un P5 y conflicto con... ¿No? ¿Sí se entiende acá? Sí. ¿Está? Y entonces está, no hay más remedio. ¿Está? Que ese nos lo comimos, a pesar de que se veía acá, ¿no? O sea, todo esto, con todo esto, estos dos conflictos cruzados hacen que todo esto se tiene que ejecutar serial con esto. No hay otra forma. ¿Sí? La única operación que podíamos hacer entrelazada es esa. Sí, se veía acá, pero no me fijé. ¿Ah? Ustedes fíjense. Entonces la pregunta 5 es, ¿puede el plan P1 ser planificado por dos PL básicos? Agregar a P1 candados de modo múltiple. Bueno, ese ya vimos que no, porque ya sabíamos que no era equivalente a serial. Así que si no es equivalente a serial, no lo podemos acomodar adentro de un 2PL básico. Por lo tanto, se tiene que hacer otra planificación, una P5, que sea entrelazada. Ahí, al ver los conflictos, vemos que en realidad no hay mucho para resolver. Solamente está la operación esa RZ que podemos hacerla separado. Pero la mayor parte de las dos transacciones tienen que ejecutar en forma serial. Si hacemos el entrelazado, arriesgamos que se haga un deadlock, ¿no? Entonces, ya está, no se puede hacer. De esta forma nos queda todo equivalente serial por conflictos, porque todos los conflictos van desde la transacción 2 a la transacción 1. ¿No? ¿Puede el plan P1 ser planificado por 2PL estricto multiversión? Brindar P1 agregando al mismo los candados apropiados o en caso contrario presentar una planificación P6 entrelazada para T1 y T2 que respete 2PL estricto multiversión. Acá, ¿qué es lo que podemos decir?
si es equivalente a serial por conflicto, es equivalente a serial por vistas. ¿No? Por lo tanto, el mismo plan funciona. Solo hay que agregar los certify lock, ¿no? O sea, agarran el mismo plan y al final, antes de hacer el unlock de las variables escritas, ¿no? Le hacen un certify lock, por ejemplo, un certify lock de Z acá antes de hacer el unlock de Z. Ya está. Pero no me crean, pruébenlo. ¿Está? ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí. Entonces, acá ya lo respondimos, ¿no? Explicar las ventajas de granularidad múltiple frente a granularidad simple, presentado un ejemplo breve, tomando en cuenta que este es un ejercicio. El tema de granularidad múltiple es el tema de que tenemos una estructura jerárquica en nuestros datos, ¿no? Entonces nosotros tenemos que asumir que esa estructura jerárquica es real y que yo puedo escribir en distintos niveles de mi estructura en el disco, ¿sí? Y puedo escribir a nivel de la base de datos, de una tabla, de un bloque, de una tupla, de un atributo, ¿no? Entonces yo necesito un bloqueo de multigranularidad para garantizar la coherencia de esos datos que están solapados, ¿no? Que están unos metidos adentro de los otros, ¿sí? Entonces, podemos poner alguna cosa de ese estilo. Una cosa así, ¿sí? Alguna cosa de este estilo. ¿Sí? ¿No? Y ven que les pide un ejemplo. Ahí inventen uno, hagan uno lindo. Cuando los hechos está bárbaro, porque le está pidiendo, inventen ustedes el ejercicio que quieran resolver. No, no siempre es así. ¿Tá? Generalmente, muchas veces se pone un ejercicio explícito con unas transacciones que hacen unas escrituras y tal. Y se les pide, por ejemplo, a veces se les pide que el ejercicio tenga un bloqueo, que una de las transacciones quede bloqueada porque trata de escribir a algo que la otra transacción también quiere modificar. ¿Sí? Son el tipo de ejercicios que se pueden plantear para el tema de granularidad múltiple. ¿Tá? Pero este en especial es eso. Entonces, yo qué sé, hacen uno parecido a alguno de estos. Inventen uno bonito, que no sea igual a alguno de estos. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Se entienden? Sí. Bueno, tomando en cuenta que hay un checkpoint inmediatamente luego de que T1 confirme y que el sistema permite lectura sucia. O sea, lectura sucia, esto quiere decir que yo tengo transacciones que no son equivalentes a serial, ¿no?
En particular, la lectura sucia es un caso bastante feo. Esto es una trampa, por supuesto, obviamente, ¿no? La lectura sucia, ¿en qué consiste? La lectura sucia consistiría en una cosa de este estilo. Vamos a hacer una tabla. Tendríamos transacción 1 y transacción 2, y yo qué sé, leen y escriben, y leen y escriben. No sé, a ver si con eso nos alcanza. Una cosa así. Entonces tengo la transacción 1 y tengo la transacción 2. Y entonces, por ejemplo, leo X y escribo X. Escribo X, ¿no? Y después la otra transacción lee X, ¿no? Y después lee Y. Y después la otra transacción lo que hace es lee I y escribe I, ¿no? Este es el caso de lectura sucia, ¿no? Que lo teníamos en algún lado. La lectura sucia, ¿no? Donde tengo una transacción que lee unos elementos. No, y este escribe, ¿no? La transacción sucia es este está escribiendo una modificación de este. O sea que este lee X y escribe X, ¿no? ¿Está? Entonces, ¿cómo sería el proceso de recuperación si T1 falla luego de la escritura de Z? Se está trabajando con una actualización inmediata. Entonces, esto estamos hablando de este plan, ¿no? Ahí queda medio de la escritura de Z. Debe estar hablando de este plan entrelazado que no evita abortos en cascadas. ¿Tá? O sea, está hablando de este plan. ¿Tá? Entonces tenemos este plan. Vamos a llevarlo. Tenemos este plan. ¿Cómo sería el proceso de recuperación si se produce una falla luego de que T1 confirme? O sea, lo que nos está planteando es, en este caso, yo tengo una falla acá. Esa es mi falla, ¿no? Y la transacción 1 hizo la escritura Z, ¿no? O sea, la falla luego de T1 confirme sin llegar a realizar el checkpoint y se está trabajando con actualización diferida, ¿tá? O sea, que nunca hubo un checkpoint, pero hace actualización diferida. Eso quiere decir que la escritura se hizo con el commit, se mandó a escribir con el commit, ¿no? Mientras que la transacción T2 nunca llegó a hacer el commit, ¿no? Entonces, bueno, lo que sucede es que tenemos que rehacer las escrituras
de Y y Z de T1. ¿Tá? Ya que no hubo un checkpoint antes de la falla. O sea, las escrituras de Y y Z nunca se llegaron a escribir, ¿no? Debemos hacer las escrituras, ¿no? El write Y, ¿no? Write Y y el write Z de T1 confirmada, porque llegó a ser el commit, ya que no hubo un checkpoint antes de la falla. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Tá? La transacción T2 no llegó a ser el commit, por lo tanto nunca mandó a escribir porque es actualización diferida, ¿no? Y no hay nada para hacer, no hay que deshacer nada, no, porque nunca se llegó a impactar al disco, ¿sí? ¿Sí me siguen acá? ¿Sí se acuerdan de esto más o menos? Más o menos. Yo lo tengo que pasar esto. Sí, si no lo repasamos, no hay problema. A ver, el último ejercicio es este, vamos a terminarlo y ahora ya lo repasamos, ¿no? O sea, ¿cómo sería el proceso de recuperación T1 si falla luego de la operación escritura Z y se está trabajando con actualización inmediata, ¿no? ¿Cómo sería el proceso de recuperación de T1 si falla luego de la operación de escritura? O sea, en este caso, la falla de T1 o sea, esto y acá tenemos que ponerle acá la transacción T1 falla y hace actualización inmediata, pero no tenemos checkpoint. Como no hubo checkpoint, el buffer nunca llegó a escribir a disco, entonces no hay nada para hacer, ¿no? Aunque como es actualización inmediata, la transacción mandó a escribir con la escritura esta y mandó a escribir con la escritura esta, ¿no? Lo que sucede es que al hacer la falla, nada de eso se escribió. ¿Qué es lo que sucede con este plan? Acá tenemos el tema de que ¿tá?
como permite abortos en cascada, nosotros la transacción T2 leyó de T1 sin que T1 hubiera confirmado. Por lo tanto, la transacción T2 hay que abortarla, ¿no? ¿Sí me siguen? O sea, esta, ¿qué pasó? Parecería que es un plan que permite abortos en cascada, ¿no? Un sistema que permite abortos en cascada. Como la transacción 1 falló, quizás por una excepción, un trigger, alguna cosa por el estilo, no hay nada que deshacer porque no se llegó a escribir a disco, ¿no? O sea, en todo caso deshacemos las modificaciones, pero no hubo checkpoint, así que no se llegó a escribir nada efectivamente a disco. Pero tenemos que abortar la transacción T2. Vamos a repasar esto un poco. Bueno, a ver, unas cosas que teníamos acá de esto, que teníamos que revisar. Bueno, claro, tienen que la bitácora, ¿no? O el log, se escriben las modificaciones que se hicieron, ¿no? En realidad, primero se escribe al log y después se hace cualquier modificación o cualquier operación. Si se va a leer de la base de datos, primero se dice, voy a leer, y después se lee, ¿tá? Y hay que asegurarse de eso, que la escritura del comando fue escrita a disco. Por eso precisamos discos rápidos y eficientes y un sistema especial que nos permita escribir el log bien rápido, ¿no? Porque si no tenemos que esperar a que eso ocurra, ¿no? Y si tenemos que esperar, se nos retrasan las transacciones, todos los commits y todas las operaciones. Queremos que eso sea lo más rápido posible, ¿no? Después, los caches suponemos que es un write back y entonces van a tener un dirty bit. Eso quiere decir que cuando las transacciones, en general, en la mayor parte de los casos, las transacciones cuando escriben no va directamente a disco, sino que queda en el buffer un rato, un tiempo, hasta que el buffer tenga un conjunto de paquetes interesantes para poder escribir al disco, ¿no? Y tenemos la estrategia steal o no steal, que quiere decir de si puedo quitar un buffer que tiene una transacción y lo puedo mandar a disco, aunque la transacción todavía lo precise, ¿no? El steal quiere decir que eso lo puedo hacer y el no steal quiere decir que no, que si la transacción todavía lo precisa, se lo dejo en memoria y puede estar mucho tiempo en memoria, ¿no? Pero igual todos los cambios que se hagan están escritos en el log a disco, ¿no? Bueno, después la mayor parte de los sistemas hacen update in place, o sea que cuando escriben el bloque, se sobreescribe sobre el bloque que ya estaba en el disco, ¿no? O algo parecido a eso. Todas las operaciones se hacen con registro log anticipado, lecturas, escritura, cualquier cosa. La única excepción es el commit. El commit se hace después que se escribió todo. Cuando ya está todo listo, ahí se escribe el commit. El commit es como decir, bueno, ya la transacción hizo todas las escrituras que tenía que hacer, ya está todo listo, entonces ahí se hace el commit, ¿no?
pero es la única excepción. Todas las demás siempre se hace primero la escritura al log. Tenemos que considerar el before image y el after image, o sea, la imagen del bloque antes de que haga una modificación y después de que se haga una modificación, pensando en el bloque de disco, ¿no? La estrategia force, no force, es si yo voy a forzar a que se mande a escribir todas las escrituras, ¿no? Antes de hacer el commit, ¿no? O no lo fuerzo y puedo hacer el commit aunque de repente no se mandó todo a escribir ya a disco, ¿no? O sea que el buffer todavía tiene datos de los que yo modifiqué, están todavía en memoria, no fueron a disco, ¿no? Y la actualización diferida e inmediata es un poco lo que estábamos viendo ahí, que es en la actualización inmediata, cada vez que mando a escribir en esa operación, y en la actualización diferida lo que hago es, cada vez que escribo, en realidad lo aguanto, el comando de escritura, y cuando voy a hacer el commit, allí se manda todo a escribir, ¿no? Durante el commit. Vean que algunas de estas cosas están relacionadas con otras cosas que nosotros vimos, con el tema force y no force, ¿no? Digamos, el force obliga a que todas las escrituras se hagan antes de hacer el commit, ¿no? Puede ser actualización diferida y actualización inmediata, pero digamos que está más vinculado a la actualización diferida. El checkpoint es cuando el buffer decide que tiene que escribir ciertas cosas, o sea, de tanto en tanto va y recorre y decide, bueno, tenemos todos estos bloques que están modificados, esos bloques los tenemos que escribir a disco, ¿no? Entonces hace un checkpoint para indicar que los bloques que estaban pendientes de escribirse fueron efectivamente escritos a disco, ¿no? Y con esos conceptos en la cabeza, nosotros tenemos dos operaciones que se tienen que hacer en función de todas esas cosas. Es cuando una transacción falla, ¿no? Por distintas razones, puede ser que tengamos que rehacer algunas escrituras de una transacción confirmada que no llegaron a escribirse a disco por alguna razón, o deshacer escrituras no confirmadas que igual se escribieron. Por ejemplo, en el caso de la actualización inmediata, yo puedo mandar a escribir cosas, ¿no? Aunque mi transacción todavía no está confirmada, no hizo el commit, ¿no? Y si las agarra un checkpoint, las van a escribir a disco. Entonces, en esos casos, yo tengo que poder deshacer esas escrituras. Me estaba yendo para el otro lado. Tengo que poder deshacer las escrituras no confirmadas que llegaron a escribirse a disco, ¿no? Por ejemplo, en actualización inmediata. La idea es hacerlo lo más eficiente posible. Por ejemplo, el redo, ¿no? Si varias transacciones se escribieron a X, ¿no? O una transacción escribió a X y no llegó a escribirse, yo veo en el log desde el último registro hacia adelante. Y cuando encuentro la primera modificación, que en realidad fue la última modificación de X, hago esta restauración del valor original, ¿no? Perdón, el nuevo valor, ¿no? Porque todas las escrituras que se hicieron antes son escrituras que fueron borradas por este último valor, ¿no? Entonces, una vez que encuentro la variable, después ya no busco más escrituras por esa variable, ¿no? Empiezo desde el final y voy hacia el principio, ¿no? Encuentro una escritura por una transacción que confirmó, pero que no tiene checkpoint, a una cierta variable. Entonces, con la primera que encuentro, le cargo el nuevo valor. Si ya aparece otra, no nos importa porque este último valor fue el último efectivo que se mandó a escribir. ¿Sí? ¿Me siguen acá? Sí. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, acuérdense que yo voy haciendo las operaciones y voy escribiendo en el log qué operaciones hago. Incluso cuál es el valor que escribo en un ítem. Una transacción escribo en un ítem. La transacción llegó a ser el commit en este caso. Pero
hubo otra falla que hizo que el buffer no pudiera llegar a escribir a disco, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El sistema de base de datos empieza a procesar el log para encontrar qué cosas no se llegaron a escribir a disco, pero tienen que escribirse porque las transacciones fueron confirmadas, ¿no? Y le indicaron al chino que el paquete de Sherwan que mandó para Q1 ya está en camino, ¿no? Nosotros tenemos que recuperar ese registro. Entonces, el sistema lee desde las últimas entradas hacia las primeras y no bien encuentra la primera actualización, que en realidad fue la última, ¿no? Porque vienen en orden inverso. La última actualización de la variable X, después ya no tiene que buscar más nada por X, porque todas las otras asignaciones de valores a X fueron sobrescritas por esta. Entonces esta es la única que interesa. ¿Sí se entiende? Sí. No son muy convincentes. No soy muy convincente. A ver, esto es Creo sencillo. que sí. A ver, el asunto es así. Supongamos que yo tengo una transacción, ¿no? La transacción va y es la T 189, esa transacción, ¿no? Esta transacción resulta que escribió en X el valor 5, ¿no? Después escribió en X escribió el valor 8, ¿tá? Hizo otras cosas y después escribió el valor 4, ¿tá? Y por último escribió el valor 1, ¿tá? ¿Sí? Y después de eso hizo commit, ¿tá? Y un poco después tuve la falla, ¿tá? No importa si fue diferida o inmediata. Supongamos que fue inmediata, que era escritura inmediata. O sea que en cada uno de estos casos, acá se mandaba a escribir. ¿Ah? Acá se mandaba a escribir, y acá se mandaba a escribir, y acá se mandaba a escribir. En cada una de estas escrituras. ¿Tá? Después si se escribía o no, es otro problema. El buffer en algún momento escribía. ¿Tá? El asunto es que nunca tuve un checkpoint. El checkpoint es el aviso del buffer que me dice, mira que lo que mandaste a escribir, ya te lo escribí a disco. Ya estaba seguro. Y hay una falla y el sistema tiene que rehacer las escrituras estas. ¿Tá? ¿Cómo rehacemos estas escrituras? ¿No? Pensá que acá hizo el commit, ¿no? Mi transacción hizo commit ahí. ¿Sí? Hizo todas esas escrituras porque hizo distintas operaciones. Pero la última escritura que hizo es X igual a 1. Si yo tengo que reconstruir lo que hizo la transacción 1 con la variable X, ¿qué tengo que poner? ¿Y si escribió 1? 1. Las otras las ignoro porque lo único que me interesa es la última. Vale, entonces lo que nosotros estamos diciendo es, desde que ocurrió la falla, el sistema empieza a procesar para atrás cuando encuentra la variable X, luego no vuelve a escribir más nada, porque este fue el último valor escrito. Ah, ok. Entonces estos otros no vale la pena leerlos. Entonces a medida que lee para atrás, va manteniendo una lista de todas las variables que ya recuperó. Y esas variables no las recupera más, porque recuperó el último valor. Sí. Está bien. Sí. Si lo pongo como ejemplo. No metemos como ejemplo.
poner como cierta. ¿No? Entonces el redo lo que hace es eso, ¿no? Pero lo optimizamos. Lo que nos interesa es solo la última, ¿no? Y el undo es al revés. En este caso es transacciones que no llegaron a hacer el commit, ¿no? Y hubo una falla y hay que deshacer las modificaciones que hicieron, ¿no? Entonces, en este caso, suponiendo que yo tengo una cosa de este estilo, pero no hubo commit, nunca hubo commit, ¿no? O sea, la transacción falló, ¿sí? ¿Ah? Y acá la idea es que escribió 5, pero el valor anterior guarda, para hacer el undo tiene que guardar el valor anterior, ¿no? O sea, pone el viejo valor y el nuevo valor, ¿no? Entonces el viejo valor, por ejemplo, era un 2 y después escribió un 5. Y acá tenía un 5 y después escribió un 8. Y acá tenía un 8 y después escribió un 4. Y acá tenía un 4 y después escribió el 1, ¿sí? Si yo quiero restaurar a la situación original de X antes de que la transacción comenzara a escribir, ¿qué valor es el que tengo que restaurar? 2. El 2, efectivamente. O sea, yo tengo que restaurar el valor 2. ¿No? El redo lee de un lado y el undo lee del otro. Exactamente. ¿Ah? Bueno. Una cosa importante es, todo mi sistema es transaccional. Yo preciso también que el undo y el redo sean transaccionales, de alguna forma. ¿No? No lo vamos a ver y tampoco la bibliografía que estamos usando habla mucho más que esto sobre el tema, pero la idea es que los procesos de hacer y rehacer tienen que ser también transaccionales. En realidad, todas las operaciones, cualquier cosa que sea importante para el sistema de base de datos, tiene que o realizarse todo o no realizarse nada, ¿no? O se hace todo, o sea, lo que nosotros precisamos es que si trata de hacer undo y redo, que los haga todos, ¿no? O que si no, los deje como estaban, ¿sí? Para que alguien pueda, no sé, recuperar a mano o hacer algún otro tipo de operación, ¿no? Y deje todos los registros como estaban. Entonces precisamos que estas operaciones también sean de tipo transaccional, ¿no? Y eso es lo que nos queda, es una estrategia que son estas combinaciones. Una es que no hay deshacer ni rehacer. Este es un caso particular, ¿no? Solo en sistemas experimentales. Que haya que hacer pero no deshacer. Que no haya que deshacer y solamente haya que hacer. Y lo más común es que haya tanto que hacer como deshacer. Que tenga las dos operaciones, ¿no? Esto es lo más normal, ¿no? Los otros métodos tienen sus ventajas y sus cosas, pero en general esto es lo más eficiente desde el punto de vista de velocidad de ejecución, ¿no? El no undo, no redo es en realidad el sistema shadowing. El sistema shadowing lo que hace es, no hace la escritura in situ, o sea, no sobreescribe los datos, sino que cada vez que vamos a escribir un dato modificado, eso se escribe en otro bloque. Y generalmente yo tengo todo eso organizado con punteros. Tengo alguna especie de bloque de punteros, un directorio, una cosa de índices.
Entonces, para decir cuál de los dos bloques, el que estaba con los valores previos o el de los valores modificados, simplemente sobreescribo en una sola escritura el bloque que tiene los punteros y ya está. Con eso solo ya quedan impactados los datos que quedan, ¿no? Ya sean los originales o los nuevos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esa escritura está sincronizada con el commit. Y entonces yo no tengo nunca ni que deshacer, porque lo que se hizo es lo que se hizo, ya está, confirmado. Ni tengo que rehacer, ¿no? Porque ya los datos ya estaban escritos desde antes, ¿no? Y si llegué a confirmar es porque llegué a escribir el bloque que cambia los punteros y nada más. Entonces nunca hay que ni deshacer ni rehacer, ¿no? Tiene la dificultad que precisamos más espacio en memoria porque si estamos modificando muchos bloques, los bloques un poco nos pueden explotar y tener un montón de bloques con distintas versiones de las modificaciones y en algún momento hay que decidir cuál de todas esas es la que queda permanente en la base de datos, ¿no? Y además hay que hacer todo un sistema de garbage collection, ¿no? Los bloques que quedaron descartados hay que liberarlos y poner una lista de bloques libres para que puedan ser reutilizados, ¿no? Además de que puede ser un poco complicado mantener que los archivos estén, por ejemplo, en los discos mecánicos, estén todos alineados en la misma pista. Entonces tiene algunas cosas. Pero en ese sentido es nunca hay que deshacer ni nunca hay que rehacer nada, ¿no? El deshacer y no rehacer es cuando tenemos actualización inmediata, ¿no? Tenemos actualización inmediata y además tenemos la política de force. La política de force lo que nos dice es, solo hacemos el commit si todos los atributos, todas las variables fueron mandadas a disco y se escribieron efectivamente a disco. El problema que tiene el force es que nos obliga a que el commit pueda ser lento, porque el commit, cuando mandamos a hacer el commit no se hace hasta que el buffer no haya escrito todos los datos a disco. Con lo cual hay que esperar a que el buffer escriba nuestros datos a disco, junto con otros datos que están por ahí, ¿no? Con las estrategias, por ejemplo, CSCAN o cosas por el estilo. Entonces eso puede ser lento en el proceso de determinar las transacciones, ¿no? Si bien la actualización inmediata nos va diciendo que los datos se van escribiendo y se puede adelantar con los checkpoints ya van escribiendo, cuando llega al punto de confirmación, las cosas que no hayan quedado escritas tienen que ser forzadas a escribir, ¿no? Y entonces eso nos puede lentecer un poco. ¿Qué es lo que sucede con eso? Nunca hay que rehacer las cosas, porque cuando hizo el commit ya está todo escrito. Pero a veces puede haber que deshacer cosas porque, por ejemplo, llegó a escribir por actualización inmediata, llegó un checkpoint y esa actualización se llegó a escribir a disco, pero en esos casos, si la transacción canceló o hubo una falla o algo, tenemos que deshacer las escrituras. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. ¿Ah? Entonces, por esto, esta estrategia con actualización inmediata y force es undo, no redo. La otra opción es no undo, redo. Esto se usa actualización diferida, ¿no? Con una estrategia no steal, ¿no? Eso quiere decir que los bloques tienden a estar en el buffer en la mayor cantidad de tiempo posible, ¿tá? Entonces, cuando hacemos actualización diferida, ¿qué es lo que sucede? Se manda a escribir todo cuando se hace el commit, ¿no? Junto con el commit se manda a escribir todas las cosas. O sea, nosotros escribimos, pero en realidad quedan ahí en un limbo, ¿no? Quedan un no steal, quedan en el bloque ahí. Pero se mandan a escribir efectivamente cuando la transacción hace el commit, ¿tá? Entonces, cuando hace el commit, no hay que deshacer nada, porque ya hizo el commit, ¿no? Antes de hacer el commit, no se mandó a escribir nada. Entonces, nunca hay que deshacer. Pero si yo mando a escribir, puede ser que el buffer no haya tenido tiempo para mandar efectivamente a disco. Entonces, a veces puede haber que hacer un redo. Si hay alguna falla del sistema y algunas cosas no llegaron a ser escritas a disco, ¿sí? Por eso es no undo, redo. ¿Me siguen acá el razonamiento?
Sí. Y después lo más común es undo, redo. En este caso, generalmente utilizamos actualización inmediata o la estrategia still no force, ¿no? Still lo que quiere decir es que yo te puedo quitar el bloque de buffer y mandarlo a disco porque preciso espacio, ¿no? Como si fuera un caché genérico. Y el no force es, yo no te pido que mandes a escribir todo a disco antes de hacer el commit, ¿tá? Tú puedes escribir, pero los datos pueden quedar en el buffer, ¿tá? Y el buffer a su momento lo escribirá cuando pueda, ¿tá? Igual, de todas formas, todos los cambios quedaron registrados en el log, ¿tá? Esta es la estrategia más común, ¿no? Que si bien es la más compleja y precisa más datos, es también la que permite a las transacciones trabajar en forma más eficiente, ¿no? Y el mayor nivel de solapamiento ¿no? de consistencia, ¿no? Los mínimos retardos, ¿no? Así acá las transacciones no tienen que esperar para hacer el commit al que se escriba, ¿no? Y tienen que esperar muy poca cosa por las otras transacciones, ¿no? Entonces el undo redo con actualización inmediata y still no force es el más usado, ¿no? La ventaja de robar es que evita la necesidad de un gran espacio de buffer para almacenar todas las páginas, ¿no? Porque simplemente si preciso espacio le saco un bloque de buffer a otra transacción. Cuando esa transacción lo precise, se la traigo de memoria. Esto puede causar que haya mucho swapping a disco del buffer al disco y del disco al buffer. Pero no me quedo sin memoria. Voy a bajar el desempeño, pero no me voy a quedar sin memoria, ¿no? El no forzar es que yo no obligo a que un bloque de buffer que está modificado por mi transacción tenga que ser escrita a disco, ¿no? Puede quedar allí y luego el buffer, cuando le convenga, en función de la estrategia de escritura a disco, lo escribirá, ¿no? Y con eso, teniendo en cuenta eso, es que hacemos estos ejercicios, ¿no? Generalmente fijándonos principalmente en la estrategia, si es escritura diferida o escritura inmediata, ¿no? Pero puede ser que le planteen solo diferida o inmediata, o puede ser que le planteen alguna de estas estrategias, ¿no? Undo, no redo, no undo, redo, undo, redo, ¿tá? Alguna de estas. Depende cómo se les planteen. Entonces, en cualquiera de esos, tienen que ver qué propiedades son las que tienen estas, y entonces plantearse qué es lo que sucede con los datos ante un checkpoint y una falla. ¿Sí? Estos ejercicios, bueno, ya están explicados. Yo les dije, este es súper importante, porque este es todos los ejercicios que pueden aparecer. Están todos ahí. ¿Sí? Si ustedes hacen este ejercicio, bien hecho, la idea es que los hagan y me mandan un mensajito y me muestran, y yo se los corrijo, cualquier cosa. Pero acá tienen todos los ejercicios posibles que pueden salir de este estilo. Están todas las situaciones posibles ahí, ¿ah? Menos que tengan alguna, o sea, acá no puse ninguna escritura. Las escrituras en general no importan mucho, no afectan mucho el tema, ¿no? Sí son importantes por el tema de serializabilidad y esas cosas, pero no son importantes al respecto de la recuperación. Entonces acá tenemos las escrituras. Y bueno, no sé si les dije, pero es importante que hagan este ejercicio. Ustedes imagínense por qué. Y como nos comimos el corte en el medio, terminamos ya, acá. Liquidamos por hoy. ¿Sí? Además, bueno, nos vemos la semana que viene. Gracias, Enrique. Nos vemos. Lean un poco esto, traten de hacer algún ejercicio, traigan preguntas para la próxima, ¿no? Si quieren hacer algún tipo de ejercicio en especial, me dicen. Vean que de los ejercicios que nosotros hicimos, lo que se movió fue los ejercicios de seguridad, porque esos ustedes ya los hicieron en el primer parcial, y ese tema se llevó al primer parcial. ¿Está? ¿Ok? Bueno, nos vemos. Nos vemos. Bueno, nos vemos. Chao, hasta luego.